El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Damos la bienvenida a todos los oyentes de la Pedagógica Radio. Les saluda Alejandro Sepúlveda con la asistencia técnica de Mario Hernández y en la compañía de Yolanda Barrantes. Buenos días, Yolanda. Hola, profesor Alejandro, cordial saludo para ti, para los oyentes, para nuestros invitados. El tema grueso de esta conversación va a ser sobre la crisis humanitaria en el Catatumbo, para lo cual tenemos invitados expertos el día de hoy. Justamente vamos a comenzar a calentar la palabra con nuestros invitados. Vamos a iniciar saludando a la profesora Claudia Marcela Castellanos Acosta, antropóloga y licenciada en biología, especialista en derecho ambiental y maestra en derechos humanos, doctorada en antropología. Además, bienvenida a estos micrófonos de la Pedagógica Radio para que empecemos a calentar la palabra, profesora. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, y también tenemos al profesor Miguel Ángel Franco, director del Centro de Educación para la Paz y la Memoria y los Derechos Humanos, CEPAD. Bienvenido nuevamente a estos micrófonos, profesor. Muchísimas gracias, un tema bien importante para el país en este instante, así que muy contento de la invitación y esperemos que sea una buena charla. Por supuesto, también tenemos en línea al profesor Sebastián Linero, defensor de derechos humanos y vocero del Congreso de los Pueblos, líder social desde hace 18 años. Él es biólogo de la Universidad del Cauca. Profesor Sebastián, también bienvenido a los micrófonos de la Pedagógica Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días para todos y todas quienes nos escuchan en esta mañana. Bueno, profesor Alejandro, entonces comencemos a calentar la palabra. Bueno, el día de hoy hemos reunido estas voces de maestros, maestras y defensores de derechos humanos justamente para hacer una reflexión del contexto histórico y actual del Catatumbo, sobre todo con la preocupación del acontecer de estas primeras semanas del 2025 que han desatado toda una crisis humanitaria. Entonces quisiéramos hacer una lectura crítica. Ya hemos escuchado una cantidad de información en los medios de comunicación. Hemos convocado a los profes, a Marcela, a Miguel, a Sebastián, para que podamos tener también una mirada también crítica, distinta alrededor de esto y que los oyentes de la Pedagógica Radio puedan tener un criterio distinto para hacer análisis de esta realidad que nos toca. Entonces, pues en primera instancia, pues quisiera invitarlos a que habláramos un poco de ese contexto histórico que está en el Catatumbo y que además lo vuelve un lugar, un contexto particular en donde se desatan una cantidad de violencias, pero también todo un pueblo y unas organizaciones campesinas que han resistido también históricamente y que han planteado alternativas a esto. Entonces, no sé si Marcela, quieres ayudarnos en un poco aclarando esa idea de ese contexto de manera muy rápida alrededor de esto. Vale, Alejandro, pues efectivamente el Catatumbo tiene muchas riquezas, entre esas la más importante, la calidad y la capacidad humana para organizarse. Allí tenemos unos actores sociales muy importantes con una trayectoria de lucha emblemática. Está el pueblo indígena Motilón Barí, que desde principios del siglo XX estaba resistiendo y sigue resistiendo a la expoliación y despojo de sus territorios. Tenemos en nuestro contexto histórico imágenes muy importantes de cómo el pueblo indígena Barí resistió a las 7 empresas multinacionales del mundo en 1930 y se opuso a esa implementación del concesión barco, que es sacar el carbón de la selva catatumbera y pues distribuirlo en todo el país. Ahí tenemos un referente supremamente importante del pueblo barí, de esa decisión de lucha y resistencia y defensa del Catatumbo, que termina siendo su casa de origen y su casa en futuro y en proyección. ¿Qué pasó con la resistencia del pueblo barí? Pues efectivamente el Catatumbo también ha sido ese lugar en donde llega
un montón de violencia, pero una violencia también emblemática en la manera en cómo el Estado ha sido cómplice y ha generado políticas para acabar las resistencias. Con el pueblo barí tenemos la ley que autorizaba a la Colpet a asesinar y a pagar por barí asesinado. ¿Cómo se logró romper esa barrera tan contundente que tenía el pueblo barí con lo que se llamaba en esa época bombas de paz? Estoy hablando más o menos de 1960. Un montón de ayuda humanitaria contaminada con sarampión. Y en los años 60 el pueblo barí tiene un montón de censos del pueblo que fue acabado a punta de sarampión. De una población de 12.000 habitantes barí, quedaron 3.000. Y eso también hizo que el pueblo barí que habitaba en cascos urbanos como Tibú se recogieran a la serranía de los Motilones y a las montañas. Ese es un primer elemento, un primer referente. El segundo referente, pues tenemos todo este proceso de colonización campesina que efectivamente tras el auge de la explotación petrolera ya en los años 1940-1950 empiezan a llegar colonizaciones campesinas, unos a trabajar en las petroleras, pero también empiezan a fundar lo que es el campo catatumbero y esa región campesina catatumbera que la ha forjado quienes han llegado a resistir también las dificultades en la selva. Entonces el campesino catatumbero ha fundado el campo Catatumbo, ¿sí? El Catatumbo no está hecho, se ha configurado a partir de todo este esfuerzo que ha enfrentado el campesino catatumbero, pues esa configuración de esa región en donde solo se saca riqueza y se agota a la gente, como se agota los recursos naturales. Tenemos una amplia trayectoria desde 1980 de los procesos organizativos del campesinado, de cómo apropiaron las juntas de acción comunal y cómo fundaron a partir de las juntas de acción comunal caminos, fincas cooperativas, procesos organizativos, procesos autogestionarios. El Catatumbo era la despensa de Colombia y de esa región. En 1980 pues tenemos el paro del nororiente, una primera arremetida paramilitar contra estos liderazgos. Ese paro del nororiente nos dejó unas líneas de exigibilidad del campesinado que reclama derechos y que eso sigue vigente. Después de eso tenemos, el paro las marchas cocaleras en 1998, en donde se constituye el plan de desarrollo para la región del Catatumbo con unas líneas de acción que hoy siguen reclamando, y después del paro del 98 llegó la arremetida paramilitar, en 1999 la incursión paramilitar en la Gabarra, en Tibú, y tenemos que recordar que en el Catatumbo estuvo Mancuso comandando y en Cúcuta estuvo el Liguano comandando. Y la masacre de la Gabarra fue ese acto emblemático que buscó líder por líder para ejecutarlo. Es conocido y es la memoria que persiste en el Catatumbo y ojalá en Colombia, que el paramilitarismo no fue una lucha contra insurgente en el Catatumbo, sino una lucha contra los liderazgos sociales, indígenas, campesinos, porque y está en la sentencia de Mancuso, para el paramilitarismo la acción política, la autonomía organizativa y los procesos organizativos son subversión. Y esa fue la estrategia del paramilitarismo, y aparte pues eso hizo que controlaran una economía que es la economía de la coca, que terminó imponiéndose por toda la región como la forma de subsistir hoy del campesinado. Y entonces después de la arremetida paramilitar tenemos también el retorno de comunidades dignas que siguen defendiendo el Catatumbo. Se constituye el Comité de Integración Social del Catatumbo Cisca en los 2003-2002 a partir de un retorno. La Asociación Campesina del Catatumbo Ascamcat se constituye a partir de los operativos Fortaleza 1 del ejército, de la política del gobierno de Uribe, y estos campesinos que reciben ese operativo ya habían retornado y deciden: yo no me vuelvo a ir de la región, yo me quedo defendiendo y resistiendo la región. Y esos son los orígenes del Cisca y de Ascamcat. Procesos de retorno. Tenemos recientemente la asociación también
de Unión Campesina del Catatumbo y muchos procesos organizativos que están ligados siempre a defender el territorio, con planes de desarrollo exigiéndole al Estado derechos y con una clara convicción, y es no militarización para el Catatumbo. Insisten en las medidas y acciones de paz. La paz se constituye con derechos y garantías sociales para la organización y para que después de más de un siglo que se ha sacado riquezas del Catatumbo, el Catatumbo merece que el Estado y que este gobierno le responda con derechos sociales. Bueno, interesante este contexto que nos planteas acá, justamente toda una historia de lucha, de resistencia de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas que han estado históricamente allí en el Catatumbo y la manera como el paramilitarismo fue también a partir del miedo, a partir de las masacres, a partir de toda la incursión de estos grupos armados, fueron también sembrando el miedo y el terror. Quería preguntarle a Sebastián particularmente, ¿cuál es la mirada desde la defensa de los derechos humanos que hoy podemos hacer en el Catatumbo para que estemos en una condición como la que se nos ha presentado? Pues hay una alerta temprana desde noviembre del año pasado de la Defensoría del Pueblo, pero que se ve materializada en enero de este año. ¿Cuál es como la mirada que tiene Sebastián alrededor de esto, de cómo es que van en avanzada estas acciones de violencia de los grupos armados allí? Yo creo que para poder analizar la situación en particular de derechos humanos del territorio catatumbero, pues es importante verlo en el contexto nacional, ¿sí? Muchas organizaciones, articulaciones y plataformas de derechos humanos vienen denunciando desde hace por lo menos una década el desarrollo de un proceso social genocida en Colombia, ¿sí? Porque la expresión de lo que nos contaba con amplia información la profesora hace un momento, pues también tiene un reflejo nacional, tiene como un ámbito de aplicación nacional. La aplicación de la doctrina de seguridad nacional, que en Colombia pues está supeditada a la doctrina de seguridad de los Estados Unidos, ¿cierto? Por medio de todos los pactos, las ayudas militares y demás, pues tiene en Colombia una expresión o un sentido como a su interior de la doctrina, pues del enemigo interno, ¿sí? Como también lo decía la profesora, pues ubicando no la lucha contra los grupos armados insurgentes solamente, sino contra todo aquello que represente un riesgo para el statu quo, que represente un riesgo pues para el régimen de acumulación de los ricos y poderosos en el país. Y en ese sentido, desde hace por lo menos 10 años se viene denunciando este proceso social genocida que implica la ocupación de territorios, que implica el desplazamiento de las comunidades, que implica un ataque directo contra los líderes y las lideresas en todo el territorio nacional. Y eso una parte de la aplicación de eso, pues se desarrolla a partir de una acción, un plan conjunto entre entidades del Estado, instituciones, grupos armados paramilitares, ¿cierto? Y en este momento, pues también caracterizado por una acción como desarrollado por muchos actores armados diferentes, como las bandas, como los narcotraficantes, ¿cierto? Que tiene una expresión pues en todo el país. Entonces, en el marco de esa emergencia humanitaria que se viene desarrollando por el proceso social genocida que se está llevando a cabo, ¿cierto?, por parte de las élites, ricos y poderosos, pues eso también ha tenido, digamos, una respuesta por parte pues del pueblo en general, ¿cierto?, entendiendo pues todo lo que eso implica. Una muy buena parte, como se comentaba hace un momento, pues por las organizaciones sociales, comunitarias y las organizaciones étnicas. Y otra parte, pues también la expresión, digamos, armada de resistencia o insurgencia, que también en el Catatumbo, desde los años 70, en particular con la
con el desarrollo pues del Ejército de Liberación Nacional, con el desarrollo del EPL, ¿cierto? Y en los 80 con el desarrollo pues del proceso de la FARC-EP en ese territorio. Entonces, ese es otro componente que se le suma, digamos, al complejo histórico desarrollo pues de esa región. Entonces, una región que ha tenido un muy complejo, digamos, devenir histórico, sí, porque además se articula eso a los diferentes intereses económicos y materiales, sí. Por ejemplo, la toma paramilitar que se dio en los 90, pues a partir, por ejemplo, de la presencia y la acción armada del bloque Catatumbo, del Frente Héctor Julio Peinado, del Frente de Resistencia del Bloque Norte, todas estas tres estructuras paramilitares le dejan, además de la consecuencia en términos del terror de Estado y demás, también una consecuencia como la aplicación de un gran proyecto de palma africana en la región, ¿sí? Y adicional, un gran proyecto de sembradíos de hoja de coca, ¿cierto?, para uso pues del narcotráfico. Además, como el fortalecimiento de la explotación minera, de la explotación petrolera en una muy buena parte de esa región. Entonces, todos esos componentes hacen que el Catatumbo que haya tenido permanentemente una serie de afectaciones a los derechos humanos, ¿cierto?, en el marco de estas confrontaciones, tanto políticas como militares. Es decir, es la expresión en últimas pues del conflicto social y político y armado que se presenta en el país. Entonces, la situación que se presenta ahorita en la actualidad, desde el año anterior denunciado pues como referencia, como una de las referencias, las denuncias que hizo la Defensoría del Pueblo, pero también las denuncias que la comunidad viene haciendo desde hace bastante tiempo, pues tiene hoy esta situación, pues que es una situación de guerra, de confrontación entre la insurgencia del Ejército de Liberación Nacional con los grupos autodenominados Frente 33, ¿cierto?, que es una de las disidencias que sale del proceso pues, de paz y diálogo de la FARC. Hoy la situación que se presenta o que se denuncia por parte de las comunidades, pues es además como un riesgo latente de profundizar los riesgos frente a la violación de derechos humanos, ¿sí?, a partir de la militarización, a partir de los decretos de conmoción interior o del decreto y sus decretos reglamentarios que ha hecho el gobierno nacional, pues porque allá ya tienen esa experiencia, ¿sí?, la experiencia de un territorio militarizado, pues que deja, por ejemplo, una serie, seguramente un dato con un subregistro bastante importante, pues en ese territorio la ejecución de 120 falsos positivos, ¿cierto?, o de asesinatos pues de ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en esa región. Estos datos son solamente por las declaraciones, la investigación de la JEP y demás que se concretaron, digamos, el año pasado. Entonces, un dato, decimos, seguramente con un subregistro, porque ahí en términos, más bien con la información del Centro Nacional de Memoria Histórica, habla de más de 6.800 víctimas por fuera de las confrontaciones armadas, es decir, no víctimas entre los combates entre insurgencia de ejército o insurgencia paramilitares, ¿cierto?, sino víctimas por fuera de esas confrontaciones armadas, son más de 6.800 desde que se tiene registro según el Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces esta es una situación pues de una guerra y un conflicto permanente que se está viendo incrementada con la militarización del territorio. Bien, pues en un momento, Sebastián, quisiera que miráramos justamente el tema de las cifras, pero pues es muy importante como este balance, este entramado de actores, de acciones, de contextos económicos también en los que se da todo este proceso de violencia. También en un momento quiero que hablemos un poco de la respuesta que ha dado el Estado colombiano alrededor de la situación, pero también de la reacción que tiene la sociedad colombiana en general, las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos y demás. Vamos a contarle a los oyentes, o más bien a recordarles,
que la zona del Catatumbo comprende entre el norte de Santander y el Cesar y se extiende entre la cordillera oriental y el lago de Maracaibo, precisamente pues colindando con nuestra amiga República de Venezuela. Bueno, el profesor Alejandro hablaba de unas cifras hace unos instantes, unas cifras que nos presentó en su momento la defensora de derechos humanos. Ella es Iris Marín. Y bueno, tenemos que acotar que estas cifras fueron presentadas el 21 de enero. A la fecha, obviamente, pues han cambiado drásticamente. Aquí está la voz de la defensora. Desplazamiento forzado. Al último corte que hicimos hace unos minutos teníamos información de 32.000 personas desplazadas, principalmente en Cúcuta, donde se encuentran más de 15.000, Ocaña, donde aparecen más de 11.000 personas ya con censo censadas, en Tibú 5.300 y otros grupos más pequeños en otros municipios del Catatumbo. Se mantiene el confinamiento en varias zonas del municipio, se continúa también la operación de parte de la Fuerza Pública y de Naciones Unidas de extracción de personas que se encuentran en riesgo extremo. Se ha reportado el homicidio de 5 firmantes de paz comprobado. También la desaparición forzada de varios de ellos y el secuestro de otro grupo. También continúa la operación de levantamiento de cuerpos cuando ha sido posible. De ellos han sido entregados a medicina legal y se ha logrado exámenes médico-forenses de 35 cuerpos, de los cuales 2 no han sido identificados y los restantes están siendo entregados a su familia. También se reportó alguna evolución respecto de la comunidad indígena Yucpa, que continúa en riesgo de desplazamiento, así como la comunidad indígena Barí. Sin embargo, la gobernación reportó que va a dar acceso humanitario a las familias que se encuentran en esta situación dentro de las comunidades étnicas. Son las cifras que entrega el 21 de enero la defensora del pueblo, Iris Marín, ¿no? Las cifras oficiales que están ahí. Pero hace unos días salió otro reporte, el 3 de febrero, en el que se habían reportado 53.361 personas desplazadas, principalmente en los municipios de Cúcuta, Ocaña y Tibú. También se reportó el confinamiento de 30.908 personas, 52 personas asesinadas, 5 de ellas excombatientes, firmantes de paz de las FARC. Y en ese sentido, digamos como que unas cifras oficiales que están allí, pero entonces quisiera preguntarle a Marcela y a Sebastián, bueno, pues frente a esos datos que más allá de la cifra, pues dan cuenta de una mirada en términos de la oficialidad, de la densidad de la situación en el Catatumbo, pues qué habría que decir también desde las organizaciones, ustedes que han caminado con las comunidades, Marcela que acaba de llegar de la caravana humanitaria, ¿cómo ven la cosa con respecto a estas cifras? Pues efectivamente no se puede negar el desplazamiento ni el confinamiento. La caravana fue testigo y pudo observar el nivel de presión y temor que hay en la comunidad. Yo personalmente vi más de 10 personas o trasteos saliendo, ¿no? La gente coroteando, como dice. Muchos cascos urbanos cerrados, con muchas casas con candado. Entonces, efectivamente, hay un desplazamiento y un confinamiento que son evidentes. Y yo creo que estas cifras nos habla del efecto que ha tenido la crueldad y el terror de los actores armados y del conflicto armado sobre la región del Catatumbo. Porque el hecho emblemático o el escenario de mayor violencia, como lo decía Sebastián, por un lado fue la estrategia paramilitar que persiguió a las organizaciones sociales y a los líderes sociales, y por el otro lado es el drama que trae el desplazamiento y el despojo, ¿no? Porque el despojo no es solamente salir del lugar, sino quitar el proyecto de vida. Y hoy estas escenas la gente las está volviendo a repetir.
Entonces es como ese imaginario de la guerra que hoy nuevamente vive la gente, y uno de los comunicados que sacaron de manera conjunta señalaban como si la población del Catatumbo estuviera destinada a estas tragedias cíclicas, ¿no? Es como el cuarto desplazamiento masivo que la población vive. Entonces lo que nos dicen estas cifras, más allá de las cifras, es una situación que las organizaciones reclaman como injusta, inhumana, y que nosotros como profesores, defensores de derechos humanos, que estamos apostándole a un proyecto de paz, no podemos permitir, no podemos silenciarnos, y creo que la respuesta de las organizaciones es tan contundente a pesar del constreñimiento de los actores armados y de la complejidad de los actores armados, porque efectivamente el Catatumbo está llena de gente armada. Decir cuántas bases militares hay allí: la Brigada 30, la base militar de La Esperanza, que queda en Convención. Efectivamente el territorio tiene una historia de muchísima militarización, pero lo que yo quiero resaltar aquí es lo importante de lo que nos dicen más allá de las cifras, y es la respuesta organizativa. Las organizaciones, a pesar de todo, insisten en paz, insisten en reinstalar las mesas de diálogo, insisten en acuerdos humanitarios para que la gente retorne. Sí, quiero que en un momento, para que hablemos también un poco de la manera como la gente, las comunidades, las organizaciones han venido planteando respuestas, también para mirar desde la academia, desde la universidad pedagógica, también cómo nos sentimos interpelados alrededor de esto. Pero entonces, para que sigamos un poco en términos como del análisis de las cifras, quisiera que, no sé si Sebastián tiene también alguna reflexión particular alrededor de esto. Sí, hay una construcción como social, sociológica, pues que tiene que ver con la doctrina del shock, ¿sí? Doctrina pues que plantea que en momentos en donde un proyecto político necesita como generar un cambio en las condiciones como ideológicas, culturales, políticas y demás, pues hace un uso mediático de alguna situación en particular para poder, digamos, tener mejores condiciones para su proyección, ¿sí? Y esto lo traigo a colación porque me parece que en esta ocasión, como claramente, pues, digamos, reconociendo la complejidad de la situación territorial y de la situación nacional, pues tenemos un reto muy importante, y es pues llegar a la verdad de las cosas, ¿sí? Porque digamos, nos referimos pues a identificar las causas, ¿cierto?, de los hechos, y a identificar las realidades que se generan después de unos hechos particulares. En este caso, pues, una intensificación de la confrontación armada que se da en el territorio, ¿cierto?, entre actores armados, y las consecuencias que eso tiene para las comunidades, los liderazgos y sus organizaciones. Es un reto muy importante, porque, pues, sin duda alguna, creo que también hay que reconocer el uso mediático que medios de comunicación masiva, ¿cierto?, pues que históricamente han tenido un papel protagónico en la mirada sobre el conflicto social y político en el país, pues han hecho también de esta situación. Hay una cosa que yo quisiera resaltar desde las comunidades y las organizaciones, y es el reconocimiento de que se quiere poner sobre las organizaciones y comunidades en un papel de víctimas, ¿cierto?, quitándole toda posibilidad o todo reconocimiento pues de su gestión política, ¿sí?, de su esencia como actores políticos partícipes pues de las realidades. Entonces, porque se habla, digamos, ahí, más bien quisiéramos resaltar también pues que existen comunidades que con su acumulado histórico de resistencia pues también han planteado la permanencia en el territorio, ¿sí?, y son parte de estas organizaciones y comunidades también las que le están dando fuerza a las acciones que desde el territorio se están generando para la permanencia. Una buena parte, digamos, de la motivación de la caravana que sucedió en estos 3 días anteriores, pues es también
digamos, es desde ahí desde donde se hace el llamado y desde donde se hacen las propuestas, sobre todo para la permanencia en el territorio, ¿sí? Bueno, seguramente ahorita hablaremos de eso, de cuáles son las propuestas que de las comunidades y organizaciones se están desarrollando. Muy bien, Sebastián. Bueno, vamos con una introducción musical, justamente para pensarnos un poco que más allá de la situación, de las cifras, de la condición humanitaria que se está viviendo, también está presente la esperanza y la acción política decidida de las organizaciones, que también se manifiesta en expresiones culturales, artísticas, simbólicas, que nos salvan. Enumerar los episodios que recuerdo en una historia que me rompe el corazón. Aquí llegaron a fundar el Catatumbo, gente de Antioquia, de la costa y Boyacá, santanderianos, bayunos y chocuanos, y hasta pastusos y también de Bogotá. Todos llegaron con ansias de fortuna y sacaron de sus tierras a la tribu de los Barí, que a flecha y a plomo a diario se enfrentaron, dejando los nativos en el cerro el Bobalí. Después de un tiempo apareció la mafia y nuestros campesinos se hicieron ilusiones que con la coca saldrían de la pobreza, pero la mafia dañó sus corazones, regando flores por todos los cementerios. La guerra de carteles aquí se apareció, con marchas campesinas y agudizó la guerra, que hasta la policía del pueblo se marchó. En el 99 llegaron los paracos, la gente corría gritando sin cesar. Unos se fueron al país de Venezuela, otros se fueron a sufrir a la ciudad. Luego, asentados en el pueblo los paracos, se llevaban la gente con crueldad. Mataron hombres, mujeres y hasta niños, pero hoy la historia les juzga su maldad. Acabamos de escuchar la canción de Josías Buitrago y es la historia de la gabarra tal como ustedes la acaban de escuchar, y nosotros continuamos aquí calentando la palabra con nuestros invitados. Bueno, entonces seguimos acá en este último bloque de discusión alrededor de lo que está pasando en el Catatumbo, y esta última parte queremos dedicársela un poco a las alternativas, a las apuestas, a la manera como las organizaciones han venido construyendo históricamente planes de vida, planes de desarrollo comunitario, formas organizativas que les han permitido resistir a la violencia, y que hoy, como bien lo planteaba Sebastián, también son los que están resguardando la posibilidad de permanecer en los territorios. Entonces, bueno, no sé si Sebastián o Marcela nos cuentan un poco qué se ha venido adelantando, ustedes que han visto alrededor de las comunidades, cuál ha sido como la respuesta de las comunidades y de las organizaciones allá en el territorio a partir de esta situación. Vale, yo creo que una de las primeras respuestas de las organizaciones ha sido esa articulación conjunta de los diferentes procesos organizativos campesinos, las juntas de acción comunal, en esta primera sesión humanitaria de la mesa que se desarrolló el 4 de febrero, que contó con la participación de la Comisión de Paz y Derechos Humanos del Senado, que contó con
la participación del expresidente Ernesto Samper y que contó con una delegación de plataformas de derechos humanos importantes y reconocidas en Colombia, así como la participación de algunas instituciones como la UARIF, la Agencia de Renovación del Territorio. Lo importante de esta acción es que con esta caravana se abrazó el Catatumbo y ese era el sentido de esta primera acción. Volver las personas y sobre todo todos los liderazgos que han salido por la situación que fue anunciada en diciembre. Hoy muchos liderazgos están en Cúcuta y en Ocaña. Volver en caravana a abrazar a las comunidades que permanecen confinadas en el territorio, para mí generó un acto importante y es decir, seguimos aquí a pesar de la complejidad del conflicto armado y de la situación humanitaria, seguimos aquí y pudimos romper un día el cerco de los armados. Ese día de Ocaña hacia Altarra no hubo un actor armado haciendo retenes y generando pues las acciones de control que en estas situaciones se generan. Para mí ese es uno de los principales logros, poder romper por un día el cerco y seguir insistiendo en la paz. ¿Qué viene? Pues efectivamente también hemos logrado generar una comunicación entre armados y esa fuerza organizada social, ¿no? Entonces, antes de la caravana hubo pronunciamientos del Frente 33 o el Estado Mayor de Bloques y Frentes, así como varios pronunciamientos del Ejército de Liberación Nacional, y esos pronunciamientos permiten haber esos escenarios de diálogo. Esa es una de las primeras medidas, poder configurar y constituir y está en el comunicado que sacaron conjuntamente, una comisión humanitaria que permita hacer acuerdos humanitarios. Sé que la guerra, desescalarla es muy difícil, los niveles de confrontación son altos, pero ¿qué podemos hacer como sociedad civil? Exigir e insistir en los acuerdos humanitarios. Una comisión humanitaria que permita que los actores armados reafirmen unos acuerdos humanitarios que se firmaron en el 2018 frente a otra confrontación armada, que son básicamente principio de extensión, posibilidad de caravanas humanitarias para que la comunidad que está dentro no sufra los procesos de desabastecimiento de alimentos, de atención en salud, ojalá se pueda regularizar también la educación. Entonces, esa comisión humanitaria para celebrar acuerdos o pactos humanitarios que permitan en esta confrontación mantener esos mínimos humanitarios. Y el Ejército de Liberación Nacional hizo una propuesta muy interesante que las organizaciones han acogido, que es poner en marcha la comisión humanitaria. Esa fue una propuesta que el Ejército de Liberación emitió el 19 de enero y ese es el siguiente paso. Vamos a hacer una comisión humanitaria que nos permita desentrañar la conflictividad para que posiblemente vuelva a haber una convivencia pacífica en el contexto del conflicto armado. E insistir, porque eso las organizaciones también lo han planteado desde el día 1, que fue el 15 de enero, insistimos en los acuerdos de paz, insistimos en que la salida del conflicto es negociada porque quien está en guerra es la familia catatumbera. ¿Sí? Bueno, bien. Sebastián, Sí, yo solamente le sumaría lo que dice la profesora Marcela, que pues que la comunidad tiene clara, las comunidades, sus organizaciones, pues que nada puede ocurrir en el Catatumbo en pro de la transformación del territorio sin la participación de las organizaciones, sin una participación protagónica, decisoria, vinculante. No se pueden seguir tomando decisiones sin contar con la participación protagónica de esas organizaciones pues, que representan a las comunidades. Y en ese sentido hay un llamado muy importante, y es que pues no se va a ganar nada con la militarización y con la intensificación del conflicto por parte del Estado, ¿sí? Claramente, bueno, por parte de los grupos armados, porque efectivamente pues hay un llamado a desescalar el conflicto armado, pero en términos de la responsabilidad política que tiene el Estado, pues el llamado desde las comunidades es a no militarizar el territorio. Y en ese sentido, pues hacer una revisión, buscar la forma de tener
una derogación de los decretos de conmoción interior. Algunas de las instituciones plantearon que el estado de conmoción interior era para desarrollar mayor inversión social, política, llevar desarrollo al territorio, pero las comunidades claramente plantean pues que para eso no es necesario militarizar el territorio y no es necesario pues decretar la conmoción interior para atender pues a los problemas estructurales que tiene el territorio. Y lo segundo es que claramente la única forma de solución del conflicto social político y su expresión armada en el territorio pues es la solución política al conflicto. Entonces, en ese sentido, pues se de resaltar que hay en este momento como una sintonía de todos los actores que se presentan en el territorio, armados y no armados, en pro de buscar una salida, es decir, bueno, hagamos una misión de verificación, una comisión de la verdad, una comisión humanitaria, unos mínimos humanitarios, ¿cierto? Porque pues así es como es la única forma de lograr avanzar en términos de la paz en el territorio. Bueno, Sebastián, muchas gracias por ese comentario. Efectivamente, frente a la respuesta del Estado que ha sido en gran medida como reafirmar las acciones militaristas, también la respuesta de las organizaciones y de la sociedad civil han sido estas. Pero en las universidades, en los centros académicos como la Universidad Pedagógica Nacional, también nos estamos pensando cosas. Por eso hemos querido también invitar al compañero Miguel Franco, director del Centro de Educación para la Paz, la Memoria y los Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional, compañero del CEPAS, para que nos cuente también cómo las universidades han venido organizándose alrededor de esta preocupación por el Catatumbo, pero además la Universidad Pedagógica particularmente cómo va. Bueno, pues miren que las universidades del territorio, que son la UIS, la Universidad Francisco de Paula Santander, la Universidad de Pamplona, se han venido encontrando con el Ministerio de Educación y también la Universidad Pedagógica Nacional para hacer un frente solidario de las universidades del SUDE específicamente, que tienen programas académicos que ofertan con la comunidad catatumbera. Eso ha permitido en cierta medida que tengamos una opción, ya que la Universidad Pedagógica Nacional, por si no lo saben ustedes, fue la que escribió los estudios de factibilidad de la Universidad Intercultural de Catatumbo. Entonces tiene mucho interés en la región. Si no es cierto, la universidad todavía no es una realidad, pero está siendo construida de manera colectiva, comunitaria, con actores de la comunidad del Catatumbo. Después del 15 de enero, más o menos, pues venimos articulándonos con las universidades y particularmente con la Nacional, pensándonos dos cosas gigantes. Una, pues digamos que es más de carácter humanitario, que tiene que ver con que la próxima semana, para que estén enterados, ya empezará a rodar por las redes sociales de la universidad la ayuda humanitaria que vamos a empezar a recolectar en la oficina del CEPAS y que posteriormente enviaremos a Ocaña, particularmente a las juntas de acción comunal del Catatumbo, ¿sí? Estamos también, como una segunda acción, teniendo diálogos con María del Cisca, que ya Marcela nos contaba de esta organización que ha tenido, digamos que un impacto fuerte en el territorio, y es que queremos lanzarle al país particularmente una propuesta de largo aliento que hemos denominado Misión Pedagógica por la Paz del Catatumbo. Y esa misión pedagógica, pues digamos que como decía Marcela y el compañero Sebastián, está sobre todo centrada y tiene el núcleo en las prácticas de resistencia. No sé si ustedes vieron de pronto una imagen que rodó mucho por redes sociales y eran maestros de escuelas que se quedaban en el territorio diciendo ya lo vivimos, queremos seguir estando acá, no nos queremos ir, no queremos ser despojados, desplazados, sino que queremos quedarnos, que tiene tanta dignidad como que también decide irse, o sea, es tan digno cualquiera de los dos caminos, pero eso también nos llevó a preguntarnos sobre esas prácticas también que se construyen en medio de la guerra, que resisten, que están pensándose otras propuestas educativas, comunitarias, populares. Entonces, por eso hemos optado por centrarnos en pensarnos esta misión que a la universidad particularmente pues le pone una conexión con sus pilares
educativos, pues porque la misión pedagógica alemana específicamente tiene mucho que ver con la fundación del IPN y de la UPN, y en el marco de los 70 y 100 años, pues creo que también nos viene bien retomar, si bien es cierto, no los saberes iguales que en este momento, pero sí reconocer que en esa apuesta por volver al territorio como lo hizo la caravana humanitaria, pues es un gesto también de abrazar, de afecto, de amorosidad, de encuentro con quienes en este momento pues la están pasando también no tan bien en su territorio. Y con esto cierro, hemos andado por 3 caminos. Uno es conectarnos con las comunicaciones para la paz, que ahí también estaremos articulados seguramente con la Pedagógica Radio. Queremos plantear también que tengamos unos días o unas semanas, esta misión tendrá más tiempo, para que tengamos prácticas pedagógicas para la paz, quiere decir estudiantes y maestros dialogando saberes con la comunidad desde la resistencia, y también conectados con el llamamiento que hace la Mesa de Gobernaría y Paz del SUBE, sumarnos a pensarnos investigaciones pues, que reconozcan la experiencia comunitaria en la construcción de paz. Y eso pues va a implicar también pues dar otra mirada alrededor de lo que implica construir paz en el territorio, y sobre todo en un diálogo que tenemos universidades con el Catatumbo, y por eso digamos que la invitación es que estén pendientes. Ya estamos hablando con el CISCA puntualmente para que eso ocurra, y vamos a estar convocándoles a estudiantes, docentes, trabajadores egresados para que nos sumemos a una gran jornada por la paz del Catatumbo. Miguel, muchísimas gracias por ese contexto. Las universidades públicas y la Universidad Pedagógica Nacional, de manera decidida en una apuesta por también pronunciarse y sentirse interpelada por esta situación en el Catatumbo, y obviamente la acción de nuestros estudiantes, de nuestros maestros, de la gente que está haciendo investigación, por ejemplo la profesora Marcela, que acaba de llegar de la caravana humanitaria, pero también sabemos que tenemos egresados en los territorios como maestros en estas escuelas, que queremos también saludarlos y ofrecerles también toda la solidaridad por parte de la Universidad Pedagógica Nacional y la Pedagógica Radio. Entonces, vamos cerrando el programa de hoy. Queremos agradecer a Sebastián, a la profesora Marcela y al profesor Miguel por habernos ofrecido sus palabras. Esto es Calentando la Palabra, un espacio para que los maestros, maestras, estudiantes nos planteemos reflexiones sobre el debate político, el acontecer nacional, sobre la vida de la universidad, que también se ofrece como una reflexión y alternativas a las situaciones que se presentan en nuestro país y en el mundo. Un abrazo para todos y todas, y estamos ahí. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores.